Cuando se habla del tema de creatividad y toda la vinculación al proceso intelectual de fabricación del ser humano, siempre hay una relación directa entre eso que se piensa y la utilidad que tiene. Porque la mayoría de inventos importantes que han dado el salto cuantitativo en el quehacer y modo de forma de vida humana tienen estrecha vinculación a un proceso de uso de esa idea que se concibió o que se parió. Por eso es importante que lo que se piensa tenga un uso efectivo en el desarrollo humano cada día y durante todo lo largo de la civilización y el ser humano. Por eso me gusta mucho esa frase de Thomas Alva Edison, que decía que el valor de una idea radica en su utilidad. Soy Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca, con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos, mediante este ejercicio de comunicación asertiva, lograr la articulación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @Z101 Digital para Facebook y X, @Z_ para Instagram y por supuesto nuestras redes sociales particulares, @Khalil Michel P, con K al inicio y P al final, y @Khalil Michel en corto. También los contenidos de su espacio pueden obtenerlos en YouTube, en Z Digital, en el playlist de Cada Vez Más Cerca. También pueden vernos por Televisión Nacional, en el 110 de Claro, en el 90 de Altiz y en Roku TV. Nuestro contenido del día. Abogados Martín Heisner y Marcos Aldazábal, en el marco del panel y puesta en circulación del libro Criminalización de la Política, del Lawfare al Fair Law, hacen una presentación de este riesgo para Latinoamérica y República Dominicana. Y fundadora de Opción Democrática, Minú Tavares Mirabal, dice: el cambio de Luis Abinader no fue más que un anuncio. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, los días 9 de noviembre se celebra el Día Internacional del Inventor. Y esto es importante porque cualquiera creería que el invento es un juego o es hasta un tema peyorativo de muchachos. Tú se inventas, o este es un soñador que vive inventando, sin darse cuenta que uno de los aspectos más importantes del ser humano es la idea soñada, es el pensamiento abstracto, es la ilusión que permite alcanzar nuevos estadios de desarrollo para bien de toda una población. Es ese sueño de que un día, por ejemplo, Julio Verne estableció en un cohete que iba de la Tierra a la Luna, que proyectó ese invento en el tiempo y hoy es una realidad cotidiana al grado tal que el primer hotel espacial se anuncia su apertura en el 2027, como que es una cosa normal y sana. Pero también el tema de ver, por ejemplo, en una película de James Bond en 1960, evocando a Porfirio Rubirosa por Sean Connery, un reloj donde el agente 007 hablaba, realmente era la evocación de una invención en donde hoy todos con un smartphone tenemos un Apple Watch desde el que se puede hablar, contestar y hacer muchas cosas más. Por eso es importante matizar, provocar, fomentar esa vocación creativa e inventiva, sobre todo en los más jóvenes, que son aquellos, como decía el apóstol de la libertad cubana, José Martí, que solamente en la pureza de la juventud se cristalizan las noblezas de los más puros ideales, que ese ideal de invención, crecimiento y creatividad no se extinga en República Dominicana jamás. Inmediatamente iniciemos nuestro contenido de la noche de esta noche, toda vez que el señor Francis cumpla con los compromisos establecidos. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación de un interesante panel en ocasión de un tema que empieza a afectar
ya no solamente a gran parte del continente americano y también europeo, sino de forma particular a República Dominicana, y son los procesos de judicialización de la política. En ocasión de este tema, contamos con la participación de nuestro gran amigo Eliseo Almanzar, que trae a dos autores de un interesante libro titulado Criminalización de la Política de Lawfare and Fair Law, llamados Martín Heisler y Marcos Aldazábal. Bienvenidos a su espacio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y gracias, Khalil, por la invitación. Eliseo, hemos visto procesos a nivel de Europa, a nivel de Latinoamérica y en República Dominicana, donde se reputa el tema de la judicialización de la política. ¿Pudieras describirnos de qué se trata esto? Sí, básicamente es llevar la confrontación política a los tribunales. Enmascarado en esta ocasión, que es lo que es común en Latinoamérica y Europa, bajo la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo. Todos los políticos, ninguno quiere, o por lo menos de discurso, apoya la corrupción. Entonces, bajo esta premisa de estar luchando contra la corrupción, pues se traslada la lucha política a los tribunales. Entonces, se comienzan a adoptar, la sociedad comienza a otorgar una serie de licencias a la autoridad para vulnerar derechos fundamentales, porque se presume que el imputado ya, por el simple alegato y por la creencia que tiene la opinión pública, pues ya es culpable, y lo demás entonces es una cascada de hechos, una cadena fatídica que lo que provoca es una destrucción de la credibilidad del Poder Judicial y en las instituciones en los países donde se produce este fenómeno. En el marco de esto, ¿cómo podemos tipificar y cuáles son los elementos de motivación que ustedes recogen para poder dar a luz a este texto tan interesante? Muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Este texto surge de lo que nosotros observamos en Argentina en 2019, 2020 y especialmente en los años anteriores, relacionado con cómo un fenómeno que en principio era loable, que era perseguir a políticos corruptos, derivó en la persecución o en la demonización de la política en general. Entonces, de focalizarse en casos concretos, que es lo que debe hacer el Poder Judicial, pasó a ponerse en tela de juicio todo el ejercicio de la gestión y la política pública en general, y a cubrirse con un manto de sospecha tanto a la gestión como a cualquier persona que quisiera ejercer un cargo público. Entonces, nosotros en ese momento ya esto nos generó cierta alerta, nos pareció que esto podía generar consecuencias perversas y que a la larga podía llegar a dar lugar a fenómenos incluso más preocupantes de los que se quería abordar. Y en ese momento, y por esa razón, nosotros marcamos, quizás en contra de lo que muchos pensaban, o cuando muchos nos calificaban quizás de ingenuos, que cuando lo que se ponía en tela de juicio ya no era a alguien en concreto, una situación netamente criminal, sino a la política en general, se podía llegar a dar una situación en la que el Estado se paralizase porque ya nadie o iba a querer ejercer la función pública, o quienes la ejercían se iban a verse disuadidos de hacer cualquier cosa porque lo que hicieran podía llegar a verse como un delito. Y por otro lado, que este proceso de demonización, sumado a esta parálisis a la que podía llevar esta demonización, podía dar lugar a la emergencia de outsiders y de personas que están, justamente esto, ¿no? Que están fuera del espectro político. Y lamentablemente, tengo que decir, el tiempo nos dio un poco la razón, y ahora estamos con un Estado, con un gobierno que se caracterizó en gran medida por la parálisis, y a punto de saber si nos va a gobernar una persona totalmente antisistema y que está fuera de sus cabales. Quisiera preguntarle a su compañero lo siguiente, y es la respuesta del colectivo, porque vemos que es un fenómeno que no se circunscribe a Argentina, sino que ya es intercontinental. Y me refiero a cómo la gente asume la lucha contra esa supuesta corrupción, y si no se revierte, y me refiero específicamente, por solo decir algo, al caso de Inácio Lula da Silva en Brasil, que el juez Sergio Moro instrumentalizó todo un nivel de persecución, purgó cárcel. Sin embargo, del solio del cadalso, hoy es presidente de Brasil. ¿Cómo interpretamos este fenómeno? Bueno,
Yo creo que lo de Lula es una demostración un poco de lo que decimos, porque uno puede pensarlo de distintas maneras. Imagínense que Lula es culpable de todo aquello de que se lo acusaba, entonces evidentemente algo se hizo mal para que Lula esté con la causa anulada y presidiendo la nación. Y por el otro lado, si Lula era inocente, entonces también algo se hizo mal porque Lula estuvo privado de competir en una elección y además preso inocentemente. Entonces, siempre que hay algo que está mal, y esto responde a la pregunta, ¿qué hacemos? El qué hacemos debería involucrar a distintos grupos. Por un lado uno tiene la sociedad debería propender a un debate más civilizado, pero eso es un poco más difícil y cuesta enseñarlo. Yo creo que el qué hacemos debería involucrar primero los medios de información, que deberían poder circunscribir el debate de otra manera, pero principalmente nuestro público son políticos y abogados. El político tiene que entender que a la larga esto lo complica más de lo que cree que lo beneficia, y especialmente al Poder Judicial. El Poder Judicial se está entregando a prácticas que lo están perjudicando a sí mismo. En Argentina uno mira los índices de credibilidad del Poder Judicial y tuvieron una pequeña mejoría en los años en los que empieza esta persecución de un sector, porque se creía que se terminaba la impunidad, y luego la anulación de estas causas condujo al Poder Judicial a su punto más bajo de credibilidad en la historia. Hoy de cada 100 personas creen en el Poder Judicial 9 nada más. Y eso tiene que ver con que, claro, todos aquellos que pensaban que los acusados eran inocentes piensan que el Poder Judicial está politizado, y todos los que pensaban que era culpable, como las causas se anularon, piensan que el Poder Judicial es inútil o ineficaz o que garantiza la impunidad, no le consigue dar nada a nadie. Entonces lo que nosotros decimos es la forma en cómo se está trabajando con este tema parece ser un reflejo de una mirada que quiere hacer guerras contra las cosas. Esta cosa es la guerra contra la corrupción. Y la guerra parece que está todo admitido. Nosotros creemos que a la corrupción hay que enfrentarla del mismo modo que se enfrenta a los otros delitos. De hecho, yo no creo que la corrupción sea más grave que un homicidio, que una violación o que otras cosas. Todos estos delitos deben ser investigados de forma objetiva, luego juzgados frente a un tribunal independiente. La prisión preventiva debería solo cumplir fines procesales, no debería haber irregularidades en un proceso, no se debería espiar a los imputados. Estas cosas que parecen tan elementales, que la gente trata de decir, no, bueno, en la política es distinto porque la corrupción es muy grave, nosotros decimos, no es distinto, y las consecuencias de conducir estos procesos de esta manera lleva a grandes periodos de deslegitimación de los políticos, de los representantes, de enojo de la gente, de confrontación, de odio, que pueden abrevar en el crecimiento de figuras ciertamente peligrosas. Sin embargo, esa pregunta se la hago a Drene entonces para hacerle la otra a los tres. ¿Dónde termina el lindero de la corrupción y dónde comienza la persecución política? Me parece que hay dos respuestas o una respuesta que contiene dos elementos. Hay dos formas en que se acaba el lindero o en la que limitan la corrupción y la política pública, que se observan cuando se criminaliza la política o cuando se investiga a políticos. Una tiene que ver con lo que podríamos llamar el plano sustantivo, que es, hay cosas que se persiguen que evidentemente son delitos y que estamos ante caso de corrupción. Muchas otras veces lo que se persigue es evidente que es gestión pública, son cuestiones de las que se llaman de oportunidad, mérito y conveniencia. Nosotros, si alguien robó, evidentemente estará cometiendo un delito de corrupción, si fue frente al Estado o fondos públicos. Ahora, si nosotros no estamos conformes con cómo alguien administró algo o con el resultado de una política pública, cómo salió cierta iniciativa, eso evidentemente no es un delito. Y si eso se empieza a criminalizar, caemos en esta demonización absoluta y en esta parálisis del Estado. Entonces, por un lado está el aspecto sustantivo, y cuando ya estamos viendo que lo que estamos investigando no encuadra muy bien en un tipo penal, estamos usando figuras muy laxas como la asociación ilícita, acá asociación de malhechores, ese tipo de delitos que no describen una conducta en concreto, sino que son tipos penales abiertos, ya ahí tenemos que empezar a tener mucho cuidado. Eso por un lado. Y por el otro lado está lo que llamaríamos jurídicamente la paz procesal, que más mundanamente se puede conocer como la forma en que se persigue. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, tal vez uno está evidentemente ante un delito de corrupción. Ahora, eso no habilita a hacer cualquier cosa. Que alguien haya cometido un delito no quiere decir, o que se presume que haya cometido un delito, no quiere decir que se pueda usar una prisión preventiva de forma indiscriminada, que se puedan usar delaciones premiadas de forma extorsiva,
que se pueda, para intentar quebrar a una persona, perseguir a sus familiares. Y no estoy hablando necesariamente de casos concretos, sino de regularidades que nosotros vemos a través de distintos países. Entonces creo que hay que preguntarnos dos cosas. ¿Qué se persigue? Y estar seguros de que lo que estamos persiguiendo al menos hay indicios de que sea un delito. ¿Y cómo se persigue? Bueno, hay que respetar los códigos procesales porque tienen un sentido. Y tienen el sentido no solo de resguardar las garantías de los imputados, que es muy importante, sino también de que cuando uno consigue un resultado se sepa que ese resultado es serio y producto de una investigación que buscó la verdad y que no buscó solamente efectismo o resultados rápidos. Estamos conversando con Martín Heisner y Marcos Aldazábal, quienes son los autores del libro Criminalización de la Política, traído por nuestro buen amigo el doctor Eliseo Almanzar. Ante esto que describen, entonces la pregunta obligada sería, ¿cuáles serían los efectos de que el sistema judicial pues sea instrumentalizado para anular, obstaculizar o dañar políticamente lo que es lo mismo que el lawfare? Creo que los efectos no... Es difícil preverlos con precisión. Nosotros en nuestro libro lo que hicimos fue describir algunos posibles efectos y uno puede imaginarse que en un sistema en el que el Poder Judicial es incapaz de distinguir entre aquellos que son verdaderamente corruptos y otros que no lo son, y que además de ser incapaz de distinguir porque está tan atolondrado que tampoco lleva adelante investigaciones serias, tampoco puede persuadir a los otros porque perdió su propia credibilidad, de modo que cuando condena a alguien lo votan igual, o cuando absuelve a alguien se cree que es impunidad. Uno tiende a imaginar que poderes judiciales así dan lugar a una enorme deslegitimación de la clase política en general, la aparición de personas que no tienen nada para perder. Nosotros dijimos hoy a la mañana en otro programa que para nosotros no es casual que cuando decíamos en el libro que los mejores políticos iban a preferir no participar, no es casual que Milei sea una persona que tenía una muy poco renombrada trayectoria en la vida privada, no había hecho dinero, no tiene familias, no tiene amigos, no tiene hijos. Una persona que cabe perfectamente en la definición de nada para perder. Y por el otro lado, empiezan a sentirse más cómodos los políticos que verdaderamente son corruptos porque ahora hay un manto de una narrativa, la del lawfare, en la que se sienten cómodos. Todos somos perseguidos políticos. Entonces, las consecuencias son estas, son estados paralizados, violentos, porque además esto permea una confrontación de la ciudadanía que no encuentra una respuesta al Poder Judicial. Todo se dirime como ustedes juegan a pelearse con el béisbol o nosotros con el fútbol. Al final termina siendo una cuestión de los colores, si me gusta más este o aquel. Y en temas tan delicados uno no debería poder quedarse contento con su creencia de si el mío es bueno o el tuyo es malo, sino que uno realmente busca una respuesta que sal de la cuestión y que nos permita elegir libremente. Yo creo que concuerdo plenamente con lo que dicen Marcos y Martín, pero además hay un daño a la credibilidad institucional. Hay un daño al sistema político porque las reglas de juego no se circunscriben ya a la política, sino a la supervivencia. Cuando a un político, por temas políticos, terminan persiguiéndole a la familia, terminan con su honra destrozada, ya la discusión sale del foro de las ideas y se convierte en un tema personal de supervivencia. Eso provoca que quienes están en el poder se aferren más al poder mediante prácticas menos democráticas y en sentido general afecta al sistema. Brasil es un ejemplo muy bueno que pusiste. ¿Qué pasó con Lula? Bueno, todos lo sabemos. Ahora, ¿qué está pasando con Bolsonaro? Lo mismo. O sea, llegó Lula al poder y están haciéndole lo mismo a Bolsonaro. Lo están entrampando en poder en una serie de procesos judiciales que buscan inhabilitarlo. Pero si usted ve la votación, que es lo que decía Martín, la votación de Bolsonaro sorprendió a todo el mundo. La cantidad de votos. 15 días más tal vez gana la elección. Exacto. Entonces, hay una masa de la sociedad que apoya, que no le importa lo que ha sucedido. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Yo sé que no es el caso, porque ni cultural ni institucionalmente se parece a Latinoamérica, pero vemos la masa que está radicalizada con Trump. Procesos van, procesos vienen. Y los radicalizan. Tú estás diciendo algo que es sumamente importante y preocupante, porque tú estás diciendo a partir de este libro, La criminalización de la política, que el que está en el poder después de haber lastimado a un político se aferra más.
En ese caso, tú quieres decirme que ante la persecución del Ministerio Público Independiente, ante supuestos actos de corrupción de imputados del PLD, el PRM y sus dirigentes se aferrarían más al poder, incluso con prácticas no santas, evitando que le pase a ellos lo que le pasa a Bolsonaro hoy. Podría ser, porque ¿qué sucede? Fulano X sustituyó al ministro Y, y el ministro Y está preso 18 meses por firmar todas las cosas que este ministro está firmando diario. De la misma manera, incluso, me voy más lejos, comprando lo mismo a los mismos suplidores, con la misma ley de compras y contrataciones, todo lo mismo. Entonces, vámonos al Einstein. No se pueden obtener resultados distintos haciendo las mismas cosas. Es lógico que piense que va a terminar de la misma manera. Y entonces eso hace que el miedo a salir del poder lo provoque que incurran en actuaciones que no son dentro de las reglas del juego político limpio. Algo importante, yo veo que hay, que es de lo que más me llama la atención, el concepto de lawfare. Y ustedes dicen que ir del lawfare al fair law. ¿Cómo es esto, este tránsito? ¿A qué se refieren en el libro? A lo que nos referimos con eso es que esta persecución, a veces indiscriminada o por fuera de las normas jurídicas, habilita estas narrativas como las del lawfare, en las que presuponen o que dan cuenta de una credibilidad institucional totalmente vapuleada, en la que es muy difícil distinguir investigaciones correctas de investigaciones incorrectas. Es muy difícil distinguir quién es corrupto y quién no es corrupto, porque esta credibilidad tan baja que se alcanza al hacer tan extensivas las persecuciones y al teñirlas tanto de fines electorales, ideológicos, ya no permiten distinguir nada. Entonces lo que nosotros planteamos es que hay que tratar de tener una práctica institucional que permita abandonar esas narrativas, que estas narrativas ya no tengan ni un poder descriptivo, que a veces lo tienen para dar cuenta de ciertas situaciones, pero que tampoco existan para servir como escudo a personas que sí cometieron delitos, y pasar a una idea de fair law que básicamente, como la traducción más simple, es un derecho justo en el que sepamos que cuando se está, o al menos tengamos la credibilidad institucional para suponer que cuando se persigue a alguien es porque realmente hay una sospecha de que se cometió el delito y no por cuestiones que están por afuera de cómo debería actuar el Poder Judicial. Excelente. Tenemos la... ¿Puede ser una aclaración? Por favor. Hay algo que quiero decir, dos cosas que pueden parecer elementales, pero yo creo que el debate, no aquí, pero por lo menos en nuestro país, se está dando en términos un poco ingenuos también. El primero es cuando uno pregunta, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo hago para juzgar bien? ¿Cómo hago para condenar al culpable y no ensañarme en exceso? Hay reglas y los abogados las conocemos. Es como si uno le preguntara a un cirujano ¿cómo se hace una cirugía? Uno puede dar un elemento, dos, y dice, pero ¿cómo? Es una práctica, para eso uno estudia. La mayor parte de los abogados sabemos que lo que está pasando no es producto de un error, no es que son efectos secundarios necesarios de la búsqueda de criminalizar la corrupción. Son búsquedas o son efectos que se buscan, son efectos directos de una forma incorrecta de hacerlo. Es como si uno supiera que antes de la cirugía tiene que lavarse las manos y ve que no se la están lavando. Entonces acá no es, bueno, esto puede pasar, errores hay siempre. Esto es un abandono de las prácticas que los abogados conocíamos como correctas. Punto uno. Punto dos, lo segundo que yo creo que es ingenuo. Esto es muy difícil de explicar al ciudadano de a pie, pero es casi infantil creer que cada vez que hay un delito debe haber una pena. Todo jurista sabe que existen muchísimos delitos y que el poder selecciona de forma astuta, buscando fines como la retribución o la prevención en particular, y busca qué delitos perseguir para castigar de forma eficaz. Nosotros pensamos también que el Poder Judicial tiene la exigencia, el deber de ser exitoso en su tarea. No puede empezar causas que no puede llevar adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que si un poder donde las personas se eligen democráticamente en una institucionalidad débil como la de Latinoamérica, decide emprender una investigación contra un político de un caudal electoral muy grande, como por ejemplo Lula da Silva, Cristina Kirchner, quien sea, tiene que hacerlo con la moderación y con la astucia de llevar adelante una investigación impecable y debería poder anticipar que va a ganar, además.
no tiene sentido emprender aquella que va a perder. Entonces esta idea infantil de cada duda que tengo, inicio una investigación y tengo un presidente con 50 causas, de las cuales quizás 4 estaban bien, 4 son delitos y 46 están mal, es estúpido porque además deslegitima la propia actuación judicial. Y si alguien dijera, bueno, no, pero todo delito tiene que investigarse, es infantil esto. Obviamente nadie investiga cada hecho, cada contravención, cada cosa que pasa. Entonces el Poder Judicial lo que quiere hacer es mandar el mensaje de que no va a haber más corrupción y que uno va a ser implacable. Muy bien, ¿qué hace? Investiga con mucha seriedad, elige 1, 2, 3 casos y es muy serio y muy firme en ese caso. Si todavía es tan bueno investigando que se da cuenta de que eso lo hace bien, pasa a 6 casos. Y si trabaja tan bien y tiene tanta credibilidad que puede con 6, hace 9. Ahora, como nosotros vemos en nuestras estadísticas, pasan de 0 casos a de golpe hay 4.000 por año, 4.000, 5.000. Esos 5.000 por año, esto es para las noticias. Los 5.000 terminan todos cerrados después. Menos de un 1% tiene una sentencia firme. Solo el 10% llegan a juicio, la mayoría son anulados. Entonces esto es un tema que no tiene que ver cuando alguien dice es una consecuencia, estoy repitiéndome, pero no es que es una consecuencia necesaria de luchar contra la corrupción que haya errores. Esto es una búsqueda específica por hacer las cosas mal y nosotros decimos es dañino. Vuelvan a hacerlas bien como todo abogado sabe que deben hacerse. Entonces, Eliseo, para el tema de adquirir este libro, este importante texto, ¿cómo podemos hacer? Estará disponible próximamente en todas las librerías jurídicas del país. Excelente. Les agradezco haber participado por nosotros porque creo que el sistema político y judicial dominicano tiene que entender este proceso y aprender, no digamos de los errores, pero sí de las experiencias de otros países para que no trillemos un mal camino y preservemos el activo de República Dominicana. Hemos tenido la participación de Eliseo Almazar, quien ha traído acompañantes Martín Heisler y Marcos Aldazábal, quienes son los autores del libro Criminalización de la Política de Lawfare al Fair Law. Jeremy Brasil.